Reciban un afectuoso saludo. Soy Mirella Alejandra Almeida Plata. Soy estudiante de las Unidades Tecnológicas de Santander, de la Facultad de Ciencias Socioeconómicas Empresariales, carrera de Contaduría Pública, modalidad virtual. A continuación presentaré una exposición para un taller de economía colombiana, donde se llevará a cabo hablar acerca de la pobreza y la desigualdad en Colombia. Parto de iniciar con el tema de la pobreza en Colombia. Y para hablar de la pobreza hay que saber qué es la pobreza. Entonces, se ha definido la pobreza desde la Organización de las Naciones Unidas como la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. La pobreza incluye entre estas condiciones el acceso a alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación, así como a la información. De carecer de estas condiciones, la ONU considera dicha condición como estado de pobreza. También para la ONU, este es uno de sus objetivos como institución. Y se podría decir que generalmente se trata la pobreza de una manera mayor en los países que se encuentran en vía de desarrollo o en estado de subdesarrollo. ¿Por qué se puede considerar a una persona pobre? Precisamente al eso, como nos explican, a la falta de necesidades, de suplir las necesidades básicas que tenemos como ser humano. ¿Cuáles son las principales causas de la pobreza en Colombia? La pobreza está causada por diferentes factores sociales, como lo son la inequidad, el mal manejo de los recursos políticos, la mala inversión en cada región del país, la falta de servicios públicos en ciertos sectores y cómo se mide la pobreza en nuestro país, en Colombia. En Colombia hay dos indicadores oficiales que miden la pobreza. ¿Cuáles son estos indicadores? Estos indicadores son, primero, la pobreza monetaria y segundo, la pobreza multidimensional. Estos indicadores son medidos y llevados a datos estadísticos por una entidad que se llama el DANE. La pobreza monetaria en Colombia. La pobreza monetaria es un indicador oficial en Colombia que maneja solamente un factor, es unidimensional y solo se concibe como la falta de ingresos. Es decir, es el encargado de medir el porcentaje de la población con ingresos por debajo del mínimo establecido. O sea, todos aquellos hogares que perciben, que reciben menos ingresos de lo que está establecido por lo que conocemos salario mínimo.
A continuación, hay un ejemplo de cómo mide el DANE la incidencia en la pobreza monetaria. En porcentaje, ellos cada año presentan un comparativo sobre tasas nacionales, sobre municipales, en poblados, y lo van pues teniendo así como cada cierto periodo de tiempo, de 10 años. Este fue un cuadro que se expuso en un comunicado de prensa emitido en abril de este año 2022, donde pues se puede analizar que con referente en la tasa nacional, el índice de pobreza monetaria disminuyó un poco en lo referencia al 2020 al 2021. Ahí está 3 puntos porcentuales por debajo. Todo esto pues se explica en el informe que emitió el DANE. Por otro lado, tenemos la pobreza multidimensional. Y la pobreza multidimensional es un indicador que se calcula con el índice de pobreza que mide los hogares con privaciones en 5 dimensiones básicas, como lo vemos ahí. Están las condiciones educativas, las condiciones de la niñez y juventud, trabajo, la salud y las condiciones de vivienda y los servicios públicos. En esto, aquí en ese cuadrito que también exporté del DANE, nos explican cómo o qué valor tiene cada privación, cada dimensión, y dentro de ella qué la compone, o sea, que ellos analizan para sacar estos resultados. Y miramos que en las condiciones educativas ellos analizan analfabetismo o un bajo rendimiento educativo. En las condiciones de niñez y juventud revisan inasistencias escolares, personas que generan un rezago escolar, barreras de acceso a servicios de cuidado de la primera infancia y el trabajo infantil. En la dimensión de trabajo se analizan el trabajo informal y el desempleo de larga duración. En la dimensión de salud se tienen como índices sin aseguramiento a la salud, o sea, personas que no tienen salud, y barreras de acceso a una salud dada una necesidad. Las condiciones de vivienda y servicios públicos tenemos sin acceso a fuente de agua mejorada, inadecuada eliminación discreta, o sea, de residuos, material inadecuado de pisos, material inadecuado en paredes y hacinamiento crítico. O sea, estas son los 5 factores que para el DANE, para nuestro país, en nuestra república, se catalogan como lo de mayor pobreza. Entonces, en esto es lo que más se basan para ellos decir si una persona realmente está en pobreza extrema o no. Por otro lado, ya entra la desigualdad económica. La desigualdad económica, pues para hablar de desigualdad también parto de saber su definición. Y se entiende la desigualdad económica como una situación en la que existe una diferencia. Esta diferencia está relacionada con la renta, la riqueza o el bienestar económico entre los diferentes integrantes de la población de una zona geográfica. Es decir, que si encontramos a 2 personas y una tiene 50.000 pesos, así comparamos,
y la otra 20.000 pues en su poder en estos momentos. Ahí ya tenemos una serie de desigualdad. Siempre habrá pues lugar a tener desigualdad cuando diferentes personas o en colectivos todo se encuentra diferente. Pues por ejemplo, para mí es sobre todo también los tipos de vivienda. Entonces, en que una persona tenga una casa con mejores terminados que otra, en terminados a una buena pintura, unas buenas puertas, gozar de servicios públicos. Hay lugares donde aún no gozan de todos los servicios públicos, entonces eso genera también desigualdad. ¿Qué son más o menos las causas o partes que nos ayudan a tener como ese espacio de desigualdad? Entonces, más o menos algunas causas que pueden influir en la desigualdad pueden ser salarios bajos para algún sector de la población, mercados laborales que desprotegen a los trabajadores, cambios tecnológicos, catástrofes naturales, guerras, o en este caso también pandemias como la que acabamos de vivir con el COVID-19, la ausencia de derechos fundamentales, la inexistencia de la redistribución de la riqueza, las políticas fiscales que favorecen a las rentas altas, falta de acceso a servicios básicos como son educación, sanidad y justicia, y la corrupción. Realmente estas causas pueden generar desigualdad, pero también pues podemos decir que obviamente no, la desigualdad no es igual a la pobreza. En la desigualdad en Colombia hay un artículo un informe que emitió el año pasado en octubre el Banco Mundial, y dice que Colombia tiene una de las tasas de persistencia de la desigualdad más alta entre una generación y la siguiente. Más o menos nos está basando en que en Colombia es como una herencia este tema de la desigualdad. Es muy probable que si alguien ahorita no tiene los recursos, tiene descendencia, pues esta situación siga así. Por ejemplo, mira acá dice, esto por elementos como la persistencia intergeneracional en materia de ingresos. De acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial, entre los 75 países a los que se dispone de datos sobre la persistencia de ingresos intergeneracionales, Colombia ocupa el primer lugar. Si un padre gana el doble de lo que gana otro padre, su hijo ganará en promedio más del doble que el hijo del padre de los menores ingresos. Incluso, también señaló que la contribución de la educación de los padres a los ingresos de los hijos es mayor que en países en niveles de ingresos similares. Otro punto que relaciona en la influencia positiva del nivel educativo de los padres en los hijos. Dice que también ellos resaltan que Colombia ocupa el puesto número 122 en la persistencia de la educación a lo largo de las generaciones y ocupa un lugar igualmente bajo en movilidad educativa. Entonces, analizando ese informe y lo que presenta, pues realmente si una persona pues viene de padres que se encuentran con menos logros educativos, digamos que no es mayor probabilidad de que el hijo se supere mucho más, solamente un mínimo. Entonces, por lo tanto, pues va a persistir siempre como esa desigualdad, siempre como los mismos que siguen teniendo mucho y los que van a seguir
teniendo poco. Ya pues esta fue la presentación, agradezco su atención y espero que sea un buen aporte.